Moisés había huido de Egipto. Había dejado atrás el esplendor de los palacios, las riquezas del imperio, los lujos que muchos solo podían imaginar. Aunque había sido criado como un príncipe, su sangre hebrea lo perseguía. El recuerdo de su pueblo esclavizado lo atormentaba, y el día en que mató al egipcio que golpeaba a un hebreo, su vida cambió para siempre. Ahora estaba en el desierto de Madián. Se había convertido en pastor. Su compañía eran las ovejas, el silencio y el recuerdo constante de lo que pudo haber sido. Se había casado con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, y vivía una vida sencilla y distante de la gloria egipcia. El hombre que había sido formado entre sabios y guerreros, ahora vivía como un extranjero. 40 años habían pasado desde que huyó. El joven impetuoso se había convertido en un hombre maduro. Su caminar era más lento, sus ojos más sabios. Pero en lo profundo, el fuego de justicia aún ardía, aunque enterrado bajo años de silencio. Un día, como cualquier otro, Moisés llevó el rebaño al otro lado del desierto hasta llegar al monte Horeb, también llamado el monte de Dios. Allí, entre piedras y polvo, entre la vastedad del silencio, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Moisés levantó la vista. Y entonces la vio, una zarza, una simple zarza, como muchas otras en el desierto. Pero algo era diferente, estaba en llamas, ardía intensamente, pero no se consumía. Moisés se detuvo. Frunció el ceño. Se acercó lentamente. «¡Qué cosa tan extraña!», pensó. «Esta zarza está ardiendo, pero no se quema». Y fue entonces cuando oyó su nombre, Moisés. Moisés. La voz no venía del fuego. Venía de más allá del fuego. Era una voz que atravesaba todo. Firme. Eterna. Inconfundible. «Aquí estoy», respondió, y la voz le dijo, «No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Moisés tembló. Miró sus sandalias. Se las quitó de inmediato. Cayó de rodillas. Su rostro se inclinó hasta tocar la tierra, y la voz habló de nuevo. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob». Moisés no podía mirar. Cubrió su rostro con sus manos. Temblaba. La presencia que lo rodeaba era demasiado poderosa, demasiado santa. Y Dios continuó: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel». Las palabras de Dios atravesaron su alma. Moisés recordaba el dolor de su pueblo. Recordaba los latigazos. Recordaba los rostros de los niños sin esperanza. «Ven», dijo Dios. «Yo te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». El corazón de Moisés se detuvo por un instante. «Yo», pensó, «¿quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?», preguntó con voz temblorosa. Y Dios respondió: «Ve, porque yo estaré contigo». Las palabras eran claras, firmes, pero Moisés no podía evitar el temor. «Si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me ha enviado, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Y entonces, Dios reveló su nombre: «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel: «Yo soy me envió a vosotros». Ese nombre, tan simple y tan profundo. Yo soy. No fui, ni seré. Yo soy. El eterno presente. El autoexistente. Aquel que no depende de nadie. El principio y el fin. Y continuó: «Así dirás: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos». Moisés aún temblaba. Su mente giraba entre el miedo y el asombro. ¿Cómo podría él enfrentarse al faraón? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder?
Pero Dios ya tenía la respuesta: haré maravillas delante de él. Y cuando veas mi mano obrando, sabrás que yo soy el Señor. El fuego seguía ardiendo. La zarza no se consumía. Moisés sabía que su vida no volvería a ser la misma. El desierto se había convertido en santuario. La tierra seca se transformó en altar. La voz que lo llamó era la misma que habló con sus padres. Había llegado el tiempo de liberar, el tiempo de actuar, el tiempo de creer. Moisés bajó del monte distinto. Aún dudaba, aún temía, pero ya no podía ignorar el llamado. Dios no solo había hablado, Dios lo había escogido. Y cuando Dios escoge, lo imposible se vuelve posible. Así comenzó el mayor capítulo en la historia del pueblo de Israel, la liberación. Pero antes de abrir el mar, antes de enviar las plagas, antes de desafiar al faraón, todo comenzó con una zarza, una llama que no consumía, una voz que sigue resonando: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés descendió del monte con la mirada fija en el horizonte. El viento del desierto acariciaba su rostro, pero ya no era el mismo. Aunque sus pies pisaban la arena, su alma aún estaba en el fuego. El eco de la voz de Dios retumbaba en lo profundo de su ser, pero con cada paso, la duda volvía. El peso de la misión lo aplastaba. ¿Volver a Egipto? ¿Enfrentar al faraón? ¿Hablar en nombre de Dios? Moisés no era un guerrero. No era un sacerdote. No era un orador. Solo era un pastor. Un hombre marcado por el error, por el pasado, y así, en medio de su inseguridad, alzó la voz hacia Dios una vez más. Pero, ¿y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? ¿Y si dicen, el Señor no se te ha aparecido? Dios no lo reprendió. Dios lo escuchó, y en ese momento, el Señor le hizo una pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés miró su cayado. Era solo un bastón de madera, herramienta de pastor, símbolo de su oficio humilde. Es una vara, respondió. Déjala caer al suelo, dijo Dios. Moisés la soltó. En cuanto tocó la tierra, la vara se convirtió en una serpiente viva. Moisés retrocedió con temor. Extiende tu mano y tómala por la cola, ordenó el Señor. Moisés obedeció. Al tomarla, la serpiente volvió a ser vara, para que crean que el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Pero Dios no se detuvo allí. Le mostró otra señal: pon tu mano dentro de tu pecho. Moisés metió la mano dentro de su ropa. Cuando la sacó, su mano estaba blanca, leprosa como la nieve. Horrorizado, la volvió a meter. Al sacarla nuevamente, su piel estaba restaurada. Dios le habló con firmeza: si no creen la primera señal, creerán la segunda. Y si aún no creen, tomarás agua del río y la derramarás en tierra seca, y se convertirá en sangre. Moisés tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Pero aún tenía temor. Oh Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni antes, ni ahora que hablas a tu siervo. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y entonces la voz de Dios se elevó: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hizo mudo o sordo, vidente o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés, quebrado, se rindió ante su temor. Oh Señor, envía a otro. Te lo ruego. Hubo silencio. Un silencio denso. Y el Señor se enojó con él: no irás solo. Tu hermano Aarón, el levita, viene a tu encuentro. Él hablará por ti. Yo estaré con tu boca y con la suya. Yo les enseñaré lo que han de hacer. Dios no retiró su llamado. No cambió su plan. Solo añadió gracia a la debilidad. Moisés aceptó, tomó su vara, volvió a casa, contó a Séfora lo que había ocurrido. Tomó a sus hijos, cargó el asno y se puso en camino hacia Egipto. Mientras avanzaba por el desierto, cada paso lo acercaba al cumplimiento de una profecía antigua. El pueblo clamaba. Los latigazos seguían.
El faraón se creía un dios. Pero ahora, el verdadero Dios se estaba moviendo, y el hombre que una vez huyó con miedo, regresaba con fuego en el alma. Moisés volvió ante el Señor. Su espíritu aún estaba sacudido por el rechazo de Faraón y la queja del pueblo, pero Dios no lo reprendió. Le habló con firmeza y con fidelidad. Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, el Señor, no me di a conocer completamente. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Y he recordado mi pacto. Ve y diles, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Estas palabras eran más que una promesa. Eran una profecía en marcha. Moisés y Aarón fueron nuevamente ante Faraón. Esta vez, Moisés tenía en sus manos no solo una palabra, tenía autoridad divina. Aarón arrojó la vara ante el Faraón, y la vara se convirtió en serpiente. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus artes, pero la serpiente de Aarón devoró las de ellos. Aún así, el corazón de Faraón se endureció. El río Nilo, fuente de vida para Egipto, fue lo siguiente. Moisés, por mandato de Dios, golpeó las aguas del río con su vara, y el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron. El río apestaba. Los egipcios no podían beber de él, pero Faraón no cedió. Entonces vino la segunda plaga, ranas. Incontables ranas salieron del río, cubriendo palacios, camas, hornos, vasijas. Nadie podía moverse sin tropezar con ellas. Faraón pidió que Moisés orara para que las ranas se fueran, y cuando se fueron, volvió a endurecer su corazón. Vinieron entonces los piojos, luego las moscas, la muerte del ganado, úlceras en los cuerpos, granizo y fuego que destrozaron campos, langostas que devoraron todo, y una oscuridad tan espesa que parecía que podía tocarse. Con cada plaga, el juicio de Dios era más claro. No solo eran castigos, eran mensajes. Cada plaga golpeaba a un dios egipcio. El Nilo, Api; las ranas, Eket; la oscuridad, Ra; el ganado, Ator. Dios no solo estaba liberando a su pueblo, estaba mostrando que Él, y solo Él, era el Dios verdadero. Pero aún así, Faraón se negaba, y entonces, el juicio final fue anunciado. Una última señal, una última advertencia: la muerte del primogénito, desde el hijo de Faraón hasta el del más humilde sirviente, desde los palacios dorados hasta las casas de barro. Pero el pueblo de Israel sería protegido. Dios dio instrucciones a Moisés para celebrar la primera Pascua. Cada familia tomaría un cordero sin defecto, lo sacrificarían, y con su sangre marcarían los marcos de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra, vería la sangre y pasaría de largo. Aquella noche fue sagrada, llena de temor, pero también de fe. A medianoche, el clamor se levantó en toda Egipto, desde las casas reales hasta las celdas. El dolor era el mismo. Y entonces, Faraón los llamó. Les dijo: salid, idos, servid a vuestro Dios. Después de siglos de esclavitud, el pueblo salió, libre, no con las armas, sino con el poder de Dios. La vara que un día fue de pastor, ahora era símbolo de milagros. La voz que un día dudó, ahora proclamaba libertad. El hombre que huyó, ahora guiaba a una nación. Y todo había comenzado con una zarza, un fuego que no se apagaba, una voz que decía: yo estoy contigo. El pueblo marchó, cientos de miles de hombres, mujeres y niños, caminando hacia la libertad. No llevaban ejércitos, no tenían fortalezas, pero tenían algo que Egipto jamás pudo comprender. Tenían a Dios caminando con ellos. Moisés, con su vara en mano, avanzaba al frente. El mismo hombre que dudó, el mismo que tartamudeó, ahora era el profeta del Altísimo, el libertador, el amigo de Dios. La nube los guiaba de día, el fuego los protegía de noche, y la historia del mundo jamás volvería a ser la misma. La zarza ardiente no quedó en el pasado. Ese fuego, que no consumía, sigue ardiendo, porque no era un fuego común, era el fuego de la presencia, el fuego del llamado, el fuego de un Dios que oye, ve y actúa. Dios sigue levantando libertadores, sigue llamando en medio del desierto, sigue encendiendo zarzas donde menos lo esperas. Tal vez no estés en un palacio, tal vez huyes de tu pasado, tal vez piensas que es tarde para comenzar, pero si te detienes, si escuchas,
Si quitas tus sandalias, podrás oír la voz que aún dice, yo soy el que soy, ve, porque yo estaré contigo. No te pierdas más historias increíbles. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad para descubrir los misterios y maravillas que transforman vidas. Da like, comparte y activa la campanita para no perderte ningún video.